Buenas tardes, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su iglesia Agua Viva, que pronto será Living Way Christian Fellowship en inglés. También tendremos clases, estudios y servicios en español. Pero por lo pronto vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Y es un gozo, un placer para mí estar con ustedes en esta tarde compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver una historia que todos conocemos, muchos conocemos, tenemos alguna idea de lo que de la traición de Judas. Así se titula el estudio de hoy, el mensaje de hoy es la traición de Judas. Vamos a estar en el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, y vamos a estar viendo los versículos 18 al 30. Así que si tienen sus Biblias, ábranla a Juan 13. Y si no tienen sus Biblias, vayan y encuentren una y ábranla a Juan 13. Versículos 18 al 30. Y de nuevo el título de este mensaje es la traición de Judas. Estamos muy emocionados de lo que el Señor está haciendo con nuestra iglesia. Estamos orando para que pronto volvamos a juntarnos como congregación y alabar al Señor, estudiar su palabra. Estamos orando para que pronto se levanten o se quiten un poco estas restricciones que nos limita a estar en este lugar así como estamos dando la palabra de Dios. Es un poco incómodo para mí estar hablando a una cámara, pero pues así es lo que el Señor ha querido por hoy. Entonces vamos a seguir orando para que el Señor nos abra el nuevo lugar y podamos congregarnos y que el Señor cumpla en la iglesia la visión que nos dio a mi esposa y a mí, lo que debe ser una iglesia. Amén. Juan 13, versículos 18 al 30, dicen así. Dice: no hablo así de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora les digo, antes de que suceda, que para cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús: lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, sabemos, Señor, que tú en esta mañana, en esta tarde, tú nos quieres hablar, Señor. Pedimos, Señor, que nuestros corazones estén blandos, Señor, a lo que tienes que decirnos hoy. Pedimos, Señor, que podamos hallar una aplicación en nuestras vidas, Señor. Identificar ciertas áreas en nuestra vida, Señor, que tenemos que cambiar. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias que a pesar de que Judas te traiciona, tú le amas hasta el fin. Y así con nosotros, Dios, que tú nos amas aún siendo pecadores. Tú moriste por nosotros. Te pedimos, Señor, que
Una vez más, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté blando y nuestra mente atenta a lo que nos vas a decir. Padre, que no pensemos en otras cosas en esos momentos, más que en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Que dejemos a un lado nuestros planes, lo que estemos haciendo, y que nos concentremos, Señor, no en el mensajero, sino en el mensaje, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el hermoso ejemplo que Cristo nos deja al servir a sus discípulos de una manera muy, muy humilde. Él elige y escoge humillarse y servir a cada uno de sus discípulos. Y en muchos respectos, esto que hace Jesús es una enseñanza que Jesús tiene para ellos. Él está enseñando con ejemplo lo que es o lo que debe ser un verdadero servicio cristiano genuino, un servicio sacrificado. Es un servicio acompañado de humildad. Es más, me atrevo a decir que sin humildad no hay servicio verdadero. Para los discípulos, lo que Jesús hizo era algo completamente sorprendente para ellos. La razón que los sorprende es que porque ellos nunca pensarían servir a otros de la manera en que están siendo servidos ellos. Muy al contrario. Sabemos que esa misma noche, lo vimos la semana pasada, que esa misma noche ellos entraron al aposento alto discutiendo de quién sería el mayor de todos después de que Jesús partiera. Es un contraste marcado en cómo piensan los discípulos y lo que hace Jesús. Por una parte, Jesús, se arrodilla ante ellos, se humilla y hace algo que era reservado para el siervo menor, el siervo más bajo de la casa. Mientras que ellos, por otra parte, están discutiendo de quién iba a ser el mayor. Aquí Jesús les está dejando una enseñanza que en el futuro, en la vida del ministerio de cada uno de los discípulos, menos Judas, obviamente, ellos tendrían que poner en aplicación si deseaban seguir sirviendo al Señor Jesús. Así que cuando Jesús le lava los pies, ellos se quedan asombrados. ¿Por qué? Una vez más, el lavado de los pies era algo reservado para el menor de los esclavos. También en esos capítulos pudimos ver que Pedro cuestiona a Jesús, que es casi como una reprensión, un reclamo al Señor Jesús. Le dice Pedro a Jesús: jamás me lavarás los pies. Pedro resiste que Jesús le lave los pies porque él mismo, Pedro, nunca pensaría en humillarse al servicio de los demás. Hasta este punto, después de haber pasado 3 años con Jesús, Pedro todavía tenía que aprender a ser humilde en el servicio a los demás, a hacer lo que otros no pensarían hacer. Hacer lo más bajo por servir y demostrar el amor y el servicio verdadero, genuino del creyente. Jesús le deja muy claro a Pedro que si no está dispuesto a servir en una manera humilde, Pedro, ya no puede tener más parte con él. Lo que significa que su ministerio hasta ese punto llegaría. Sí, después de que Pedro caminó en el agua, de que resucitó un muerto, después de ver todos los milagros de Jesús, Jesús le está diciendo en efecto: si no aprendes esto, tú ya no tienes parte en el ministerio. Esas son cosas que tenemos que aprender como cristianos. Si algo
que en verdad ya no se usa. El Evangelio no cambia. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La voluntad de Dios para nosotros que sirvamos en una manera humilde no cambia. Y muchas veces lo que tú y yo pensamos que es un servicio humilde, en realidad no lo es. Quizás sea un servicio de reconocimiento, de tener renombre entre los demás. Jesús aquí nos enseña que necesitamos ser verdaderamente humildes, bajarnos en humildad por el nombre de Cristo. Jesús en los versículos 13 y 15 de este mismo capítulo les recuerda esto, hace esta declaración. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque sí lo soy. Es verdad, sí lo soy, yo soy su Maestro y su Señor. Y dice, pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que así como yo les hice, ustedes también lo hagan. ¿Qué está diciendo Jesús? Les está diciendo, ustedes dicen que yo soy su maestro. Entonces esto es lo que quiero que aprendan. Esto es lo que les estoy enseñando. Un servicio humilde. Y luego les dice, ustedes dicen que soy Señor. Entonces esto es lo que les estoy ordenando a que hagan. Aprendan lo que les enseño y hagan lo que les mando. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Y eso es algo que debemos aplicar nosotros también. Tú y yo, si eres un discípulo de Dios, de Cristo, tú eres un discípulo del Maestro. Uno que imita lo que ha aprendido. Debemos ser imitadores de lo que aprendemos. Y tú y yo debemos desarrollar ese carácter de Cristo, ese servicio humilde, con un corazón entregado al servicio de los demás. Él es nuestro Maestro y nuestro Señor. Y lo que nos deja claro aquí es que pensar que podemos servir en una manera mecánica o como costumbre, eso es solamente tener una religiosidad y falsa. No es tener una relación sana con el Señor, aprendiendo y haciendo lo que Él nos ha enseñado. Si de alguna manera podemos pensar que podemos vivir nuestra vida cristiana sin servir, de una manera humilde, estamos en un error muy grave. El versículo 17 dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Dice el Señor, si saben la manera en que debes servir y lo haces así, tú tendrás gozo en tu servicio. Hermanos, muchas veces nos enfocamos en los demás. Nos enfocamos en la ingratitud de la persona. Nos enfocamos en que te dan por la espalda como Judas lo está haciendo. Pero dejamos de enfocarnos que aún Cristo sirvió de la manera más humilde al que lo entregó a las autoridades para ser crucificado. Entonces dice el Señor, si tú sabes esto, vas a ser gozoso si te enfocas en lo que yo te he mandado y no sigas sirviendo como tú crees. Este es el ejemplo que deja Cristo en estos versículos. Y yo sé que la semana pasada enseñó lo mismo. Nomás quería volver a esto, ponerle un contexto a lo que sigue. Porque la historia aquí del versículo 18 al 30 de repente se hace oscura, se vuelve el ambiente algo tenso. El versículo 18 en adelante es la base del estudio de hoy. Versículo 18 dice, no hablo así de todos ustedes. O sea, yo no estoy hablando así de todos ustedes. Que ustedes, no todos van a servir de una manera humilde. No todos van a aprender como les he enseñado y no todos
van a obedecer como el Señor que soy de ustedes. No todos, dice. Dice, no hablo así de todos ustedes, el 18. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. De alguna manera, tú y yo hemos sido víctimas de la traición. Si tú has vivido algunos años en este mundo, tú sabes a lo que me refiero. Quizá tú has sido víctima de traición, quizá tú has sido el que traiciona a una persona. Ser traicionado no es nada nuevo. Y así sean amistades que te traicionan, familiares que te han dado la espalda, o aún en el matrimonio. La traición es algo real. Y no quiero que este estudio se trate de nosotros, pero tenemos que darle alguna aplicación a nuestras vidas. En que la traición es algo que toda persona tiene capacidad de hacer cuando no está caminando con el Señor. En la palabra de Dios vemos varios incidentes de la traición. Algunos importantes es Absalón, quien traicionó a su padre, el rey David. El rey David estaba huyendo de su propio hijo, quien lo había traicionado. Y había un varón de nombre Ahitofel, quien era un confidente del rey David. Era un compañero de guerra, digamos así. Un compañero de ministerio, quien fue su confidente. Pues Ahitofel se une a la rebelión de Absalón y traiciona al rey David. Otra traición importante que vemos es la traición de Jeroboam a Salomón. La traición de Jeroboam a Salomón fue una gran parte de que se dividiera Israel. O sea que la traición no es nada nuevo ni en la vida cotidiana de uno, y mucho menos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos habla de algunos que lo traicionaron, que le dieron la espalda, que le volvieron la espalda. El apóstol Pablo, su vida fue ministerio eclesiástico. Su vida era la iglesia. Y porque su vida era la iglesia, él deseaba ver iglesias sanas. Y por defender la sana doctrina, por defender la integridad de la iglesia, él se creó muchos enemigos. Aún sus compañeros, algunos de sus compañeros más cercanos lo traicionan. En 1 Timoteo, versículos 18 al 20, Pablo le advierte a este joven pastor Timoteo y le dice así: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo. Pablo veía a su discípulo Timoteo como un hijo. Dice: conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia. La milicia es término de guerra. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú pelea la buena batalla. Tú pelea la buena doctrina, la sana doctrina. Y le dice el versículo 19: manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Y luego dice: entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos habían naufragado de la fe y le habían dado la vuelta, habían dado la espalda a Pablo. Sabemos de un individuo que se llamaba Demas.
en que en una ocasión Pablo habla muy altamente de él, agradeciendo al Señor por la vida de Demas, pero que al final Demas lo abandona. Entonces, el sentido de la traición no es nada nuevo. O tú has traicionado o has sido víctima de la traición, pero de alguna manera todos conocemos lo que es la traición. Y debemos ser extremadamente cuidadosos en evitar traicionar a la gente. Como la vida de Judas nos enseña que no por estar metido en el ministerio, no porque tengas años en el ministerio, es razón que te proteja de que traiciones a alguna persona. Tú y yo debemos tener una relación fuerte con Dios y un temor santo de Él. De cualquier otra manera podemos traicionar a las personas que quizá nos han ministrado. Muchos que no son cristianos saben de la traición de Judas. Ellos conocen la historia. Judas tuvo el privilegio de andar con Jesús, de escuchar sus enseñanzas directamente de Jesús. Él fue testigo de muchos milagros, pero él nunca fue creyente, y mucho menos un verdadero discípulo. Vean conmigo otra vez el versículo 18. Dice: no hablo así de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Unos versículos atrás, en los versículos 10 y 11, Jesús había dicho que los discípulos estaban lavados, ellos estaban limpios, porque habiendo creído en Jesús, ellos estaban lavados, haciendo referencia a su segura salvación. Dice Jesús: ustedes están limpios, pero luego dice: pero no todos. Yo sé a quién he elegido. Esto es la omnisciencia de Jesús. Eso nos muestra una vez más la deidad, la igualdad que tiene con el Padre en cuanto a omnisciencia, omnipotencia. Esto nos muestra que Él es Dios. Jesús sabía a quién había escogido como discípulos y sabía quién de ellos era un discípulo falso. Jesús sabía que Judas nunca se convertiría ni desearía una conversión genuina. Sabía también que Judas desarrollaría un odio hacia Jesús. Él lo sabía. Yo sé a quién he elegido. Y a pesar de que Judas fue testigo del ministerio completo de Jesús, el corazón de Judas nunca aceptaría una verdadera conversión. Y quiero decirte algo en esta tarde, hermano, hermana, iglesia en general, que no importa qué tan santo te sientas o te comportes, tú y yo tenemos que aprender de esto y estar muy atentos a nuestro andar, a nuestro caminar cristiano. Existen muchas personas que creen que son creyentes de Jesús, que de labios lo honran, como dijo Jesús, pero que sus corazones están lejos de Él. Hay quienes aprenden a hablar como creyentes, como cristianos, aprenden el lenguaje cristiano, actúan como creyentes cuando están con ellos. Puede ser que quizás sirvan en las iglesias, como Judas, como Demas, como Himeneo y Alejandro. Pero en realidad nunca han sido regenerados
y mucho menos salvos. Tenemos que aprender esto. Y tenemos que pensar, ¿ese seré yo, Señor? ¿Seré yo el que soy así? La vida de Judas nos muestra que hay quienes pueden estar así. Y ninguno de nosotros estamos exentos a esto. Tienes que asegurarte que eres un verdadero discípulo de Jesús. Miren lo que dice Jesús en Mateo 7, versículos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Eso solo lo sabes tú. Si tus obras son malas, comparado de lo que dice la Biblia, no tu conciencia, no el vecino, no alguna persona que tú conoces que es mala, sino que si tus obras, comparado con la palabra de Dios, son malas. Hazte esa pregunta, porque Jesús aquí nos dice que habrá muchos que se creen que son creyentes, pero que fueron hacedores de maldad y que pensaban que eran conocedores de Cristo, pero Cristo les dice, nunca los conocí, apártense de mí. Y lo que significa apártense de mí es que se abran las compuertas al infierno, a una eternidad en la perdición, oscuridad y en el lago de fuego. Entonces hay que asegurar de que nuestro discipulado es un discipulado bíblico bajo el señorío del Señor Jesús. Si no, vamos a acabar como Judas, engañándonos o engañando a los demás. Hasta los discípulos estaban engañados. Hay que tener cuidado, ¿no? Sucede y seguirá sucediendo. Y si tú eres cristiano en esta tarde, asegúrate que tu salvación es verdadera, que es una salvación bíblica, no solamente de labios. Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, dice muy claro que habrá lobos salvajes que vendrán no solo de afuera de la iglesia, sino que también por dentro, de adentro. Que habrá esos lobos que quieren consumir a las ovejas de adentro de la iglesia. Tenemos que entender eso, hermanos. Judas era uno de estos hacedores de maldad, un lobo salvaje, un hombre que tenía a muchísimos engañados, e incluso a los otros 11 discípulos. Judas nunca tuvo esa conexión espiritual con Jesús y era un farsante, un faker, era un engañador. La Biblia no nos habla mucho de la vida de Judas, de su antepasado, no nos habla mucho de él. Pero lo que sabemos es lo siguiente. Judas era hijo de Simón Iscariote. Con ese apellido, quizá él era el único que no era de Galilea. Era uno de los 12 discípulos de Jesús. Era el tesorero del grupo. Tenía la confianza de los demás discípulos. Sabemos que Judas se indigna cuando María unge los pies de Jesús con un perfume de mucho valor, diciendo que sería mejor dar el dinero de la venta de ese perfume a los pobres. Pero sabemos bien que su intención no era dar el dinero a los pobres, era tomar para sí dinero. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Después de haber traicionado a Jesús, Judas sintió remordimiento, pero nunca se arrepintió. Esa es una muy grande, hermanos.
que si eres descubierto en tu pecado, si te has dado cuenta que de alguna manera le has dado la espalda al Señor, estás siendo obediente, no sientas remordimiento. Arrepiéntete. El arrepentimiento genuino es uno que te quebranta, uno que te hace pensar y pedirle perdón de rodillas al Señor. Es un arrepentimiento. Estar triste de espíritu. ¿Por qué? Porque has desobedecido la ley del Señor. Un remordimiento es temporal. No es algo genuino. Es como si me atraparon, me cacharon haciendo algo malo, me remuerde la conciencia. Un arrepentimiento genuino es estar quebrantado ante el Señor. Entonces Judas sintió remordimiento cuando traicionó a Jesús, pero nunca se arrepintió. Es una marcada diferencia con Pedro, que Pedro niega al Señor, le falla al Señor muy grandemente, pero él llora amargamente y se arrepiente y vuelve más fuerte que nunca al Señor. Judas nunca volvió. Él se perdió para siempre. Y luego, hablando de Judas, la Biblia dice que él cometió suicidio. Se colgó y luego cae de donde se había colgado y fue consumido por gusanos. Algo que encuentro muy interesante es que en ninguna ocasión vemos a Judas referirse a Jesús como su Señor. Nunca lo vemos referirse a Jesús como Señor de él. Siempre vemos que le dice maestro o rabí, pero no Señor. Esto nos dice que Judas nunca vio a Jesús como su Mesías. Nunca lo vio. Y es otra vez algo importante que considerar. ¿Cómo es que vemos a Jesús? ¿Lo vemos como un profeta, un buen maestro, un buen hombre? ¿O lo vemos como Señor y Salvador de nuestras almas? ¿Tiene señorío completo sobre nuestra vida? ¿O solamente aprendemos lo que queremos aprender de la vida de Él? Dios es amor, es lo que dicen. Dios es amor. Pero Dios es un Dios que algún día vendrá como juez, que vendrá con ira a juzgar a vivos y a muertos. Tenemos que considerar eso. Entonces, Judas se refiere a él solamente como rabí o maestro, nunca como su Señor. En el capítulo 6 de Juan, versículo 70, Jesús dice así. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Esta palabra diablo significa adversario o un calumniador. Judas se convierte en el adversario de Jesús, completamente influenciado por Satanás. Esto debe de servirte como un recordatorio. Cuando tú o yo hablamos calumnias de otras personas, estamos saliendo de la voluntad de Dios y entrando literalmente a la voluntad de Satanás. Cuando tú calumnias a otra persona, tú estás siendo un diablo, un mentiroso. Te haces un adversario. Eso es lo que significa diablo. Ahora, cuando tú criticas a otro siervo de Dios, al ministerio al que fue llamado, o algo que es una calumnia contra él, tú estás siendo un instrumento de Satanás. Eres una burla a los que no creen y te vuelves un instrumento de Satanás. Aún siendo salvos, hay quienes
se dejan llevar por sus emociones y se hacen un instrumento de Satanás. Y en efecto hacen la voluntad de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, y dejan a un lado la voluntad de Dios. Por eso no es bueno que tú te dejes llevar por tus emociones, porque vas a calumniar, vas a mentir, vas a inventar cosas que no son ciertas por tu coraje, por hacerlos ver mal, por hacer al hermano o a la hermana lo que sea que esté haciendo, lo vas a hacer ver mal y cuando no es cierto. Y en efecto tú te haces uno con el diablo. Hermanos, esto es sana doctrina. No es un mensaje, y nunca lo van a oír de mí, un mensaje animador, que te digan lo grande que es, lo grande que puede ser, tu llamado en la vida. Yo te voy a dar Biblia. Y si esto te agrada, sigue con nosotros. Únete a la iglesia. Si no es de tu agrado, pues no puedo hacer nada. Solamente el Señor te puede iluminar en lo que debes de hacer. Entonces hay muchos cristianos que se dejan llevar por sus emociones y no tienen capacidad de controlar su lengua. Si tú no eres cristiano hoy, yo lo entiendo. Porque no has sido regenerado, el Espíritu Santo no mora en ti, no te controla. Pero si tú eres creyente, tú no debes calumniar al hermano. No debes calumniar su carácter. No debes calumniar y mentir acerca del ministerio en el que están. A los que han sido llamados. No debes calumniar a tus líderes. Judas estaba calumniando a su líder. No debes calumniarlos, no debes decir mentiras. Al calumniarlos es hacer la voluntad de Satanás, te vuelves un diablo. No lo hagas. Versículo 18, la primera parte dice: pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. La traición de Judas era un cumplimiento profético. En Salmos 41:9 David escribe: aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. Esto es como dar una patada a la cara con el talón a alguien que ya está en el suelo. Es dar la espalda literalmente en quien ha puesto su confianza en ti y que ha tenido una amistad contigo. Eso es lo que está diciendo David: el que comía pan conmigo, ahora levanta mi talón. El que yo quise hacer amistad, con el que yo quise hacer amistad, en quien yo confiaba, me ha dado con su talón mientras que estoy en el suelo. Compartir el pan en esos tiempos era una señal de amistad y de confianza. Esto era abrir tu corazón a tu compañero, brindarle la confianza y hospitalidad. Esto es lo que era compartir el pan en esos tiempos. Cuando David escribe el Salmo 41, era un lamento por la traición de Ahitofel, un confidente en el que David confiaba, un compañero en las batallas, un compañero en el ministerio, y alguien que traicionó a David mientras que David estaba por los suelos. Es algo en que pensar, hermanos, porque hay quienes te ven en el suelo y te pisan y te dan de patadas. Estoy orando por ti, hermano. No creo. Mejor ayúdame. También se cumple la profecía de Zacarías. Zacarías 11, versículos 12 al 14 dice: y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por salario mío 30 piezas de plata. Esta es la profecía. Entonces el Señor me dijo: échalo al tesoro,
magnífico precio con que me han apreciado. Yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro en la casa del Señor. Acuérdense que Judas volvió a tomar los 30 piezas de plata y se los avienta en el templo. Dice, y quebré luego mi segundo callado, vínculo para romper la fraternidad entre Judá e Israel. Lo que hace aquí Judas es romper la fraternidad, la amistad que Jesús le había estrechado. Entonces vemos que estamos viendo el cumplimiento de profecías hechas acerca de Judas, el traidor. Versículo 19 dice, desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Cuando vean la palabra o las palabras yo soy de parte de Jesús, Él está diciendo yo soy el gran yo soy. El que era, el que es, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Ese es el yo soy, el Creador. Entonces dice, cuando esto suceda, crean que yo soy. Jesús quiere que cuando esto suceda, que los discípulos recuerden lo que les había dicho, que Él es Mesías, que se acuerden que Él dijo que al cumplirse eso, se recuerden que Él tiene deidad, que Él es Dios, y que cuando el traidor fuera desenmascarado, ellos fueran una vez más convencidos que Jesús es Dios. Versículo 20 dice, de cierto les digo, que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí me recibe al que me envió. En este contexto tenemos que juntar estos dos versículos. Aquí podemos ver que Jesús les dice que ellos seguirían en el ministerio al cual habían sido llamados. Ellos serían enviados por Jesús a proclamar la deidad de Cristo. Cristo les está enseñando, cuando esto suceda, recuerden que yo soy Dios. Entonces les está diciendo, cuando ustedes sean enviados, en el versículo 20, van a proclamar esto, que yo soy Dios, que Jesús es Dios. Y esto lo cumple a través de la cruz y a través de la resurrección de su cuerpo. Lo que hay que notar es que Jesús, antes de su ascensión, tiene que recordar una y otra vez la verdad de su deidad a los discípulos. Una y otra vez. Hermanos, los discípulos eran hombres comunes y corrientes. Y yo diría que más corrientes que comunes. Eran personas muy... tenían un espíritu muy de pelea, ¿no? De guerra, de rebeldía. Entonces Jesús escoge a hombres ordinarios para hacer obras extraordinarias. Jesús los llama a ser seguidores de Él. Ellos eran hombres en muchos sentidos débiles, eran hombres temerosos, hombres llenos de fallas, igual que tú y yo. Pero no fue hasta la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, que ellos tomaron fuerzas y se hicieron esos pilares que vemos más adelante en la palabra del Señor. Jesús, antes de todo esto, tenía que recordarles, recuerden que esto va a suceder y van a tener que recordar cuando venga ese día, cuando el Espíritu Santo los llene de las palabras que les dije, lo que está diciendo el versículo 19 y 20. Sí, que van a tener que recordar eso. El Señor se los va a traer a memoria. Y con la fuerza del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, ellos iban a poder proclamar esas verdades con una convicción fuerte. Pero de aquí a entonces, ellos eran unos hombres que les faltaba discernimiento, les faltaba entendimiento. Y Jesús era muy paciente con ellos. Fíjense conmigo lo que dicen los versículos 21 al 26. Ellos, esta noche de la última
Pascua, la última cena, ellos no podían captar lo que Jesús estaba diciendo acerca del traidor. No discernían. No discernían lo que Jesús les estaba diciendo. Dice, después de haber dicho esto, Jesús se conmovió de espíritu y testificó diciendo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se conmueve Jesús? ¿Por qué se conmueve el Espíritu del Señor? ¿Qué no acababa de decir que él ya sabía quién lo iba a traicionar? ¿Por qué se conmueve? El versículo 1 del capítulo 3, de ese capítulo, dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin. Judas aún era uno de los suyos. Jesús se conmovió por Judas, porque estaba a punto de identificar al traidor. Se conmovió al saber que Judas se perdería para siempre. Ese es el gran amor que tiene Jesús, en que podemos estar tan lejos de Él y Él sigue llamando. Él sigue estrechando su mano hacia ti, diciéndote que tú vengas a Él. Ese es el gran amor del Señor. Se conmueve porque Judas se perdería para siempre, por una eternidad. Y sabía que para Judas ya no había vuelta de hoja, ya no había tiempo para arrepentirse. Jesús amaba a Judas y deseaba haber visto que Judas no tomara las decisiones que tomó y que Judas haya escogido caminar en obediencia. Pero Judas estaba decidido a entregar a Jesús. También vemos que cuando dice Jesús que alguno de ellos lo iba a traicionar, los discípulos se miran unos a los otros, dudando de quién hablaba. Pedro le dice a Juan que le pregunte, que le hace señas para que le pregunte quién era. Si Juan estaba recostado sobre Jesús en la mesa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 19, nos dice así: entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿acaso seré yo? Fíjense lo que sucede. En Juan no es una contradicción aquí, es algo que sucedió aún. Juan lo escribe de una manera, él hace hincapié de algunas cosas, Marcos otra, Mateo otras, Lucas otra. Entonces Marcos aquí está diciendo que los discípulos empezaron a entristecerse y a preguntarle a Jesús, ¿acaso seré yo? Uno por uno. Y en Mateo 26, versículo 25, Judas tiene el descaro de preguntar a Jesús si es él. Mateo 26, 25 dice, y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿acaso seré yo, maestro? ¿Qué contraste entre los otros discípulos? Señor, ¿acaso seré yo? A Judas, maestro, ¿soy yo? Lo que nos dice aquí esto es que Judas era un farsante experto. Uno que era experto en engañar a la gente. Menos a Cristo, obvio. Judas hablaba el lenguaje correcto.
sonaba muy piadoso al querer ayudar a los pobres. Era un hipócrita experto, un experto en la hipocresía. No puedo evitar dejar de pensar en los lobos que llegan a las iglesias a tratar de dividirla y poner enemistad entre la gente y los líderes. No puedo dejar de pensar eso. Llegan a destruir, llegan a calumniar, llegan siendo diablo. El griego diabolos, chismosos es diabolos. Tienen apariencia de piadosos y de buenas personas. Actúan de una manera santa, pero en realidad son unos engañadores que están siendo influenciados por el enemigo. No puedo evitar pensar de estas cosas mientras que leo esto. En que Judas estaba completamente metido en el ministerio, pero que era él un lobo salvaje. Para mí no es fácil decir esto. Si tú eres un lobo, el Señor va a tratar contigo. Si tú escondes la calumnia y haces enemistad entre la gente y lo disfrazas con un sentido de piadoso, estás en un grave error y el Señor tratará contigo. No es fácil. No es fácil para mí decir esto, compartir eso, pero si algo aprendemos de Judas, es que hay quienes pueden parecer piadosos, pero en realidad son unos lobos salvajes. Versículo 26 dice: Jesús contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Noten que hasta los discípulos estaban engañados. Ellos no supieron hasta después que Judas era el traidor. El pan que usaban era un pan sin levadura. Y ese pan se mojaba, se trozaba un trocito, se mojaba y se metía en una especie de caldo hecho con especies, con sal, agua y vinagre. Y en esos tiempos partir el pan y mojarlo y darlo a un invitado era una señal de amistad y de amor. Jesús estrechó su mano hacia Judas y le ofreció la amistad y el amor, y Judas lo rechaza. Pero para entonces, cuando Judas tomó el pan, era ya demasiado tarde. Fíjense lo que dice el versículo 27 y pongan mucha atención. Dice así: después del bocado, Satanás entró en él. Satanás, habiendo convencido a Judas, habiendo influenciado su vida, ahora estaba adentro de Judas. Ahora ya no solamente era influenciado por el espíritu satánico, sino que ahora ya Satanás moraba en la persona de Judas. Judas terminó cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar que Jesús era su Mesías. Y por nunca haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, él comete la blasfemia del Espíritu Santo y muere en una eternidad en el infierno. Porque él permite que Satanás ahora more en él. Y como les dije, para Judas ya no había vuelta de hoja. Él estaba condenado para la eternidad. Judas entregó la voluntad, la mente, el corazón a Satanás. Era obediente a las artimañas, a las influencias de Satanás, hasta que Satanás entra en él y hace lo que tiene que hacer.
Ahora está perdido para siempre Judas. Esta semana, mientras me preparaba para el estudio, leí un comentario que dice así: ¿qué poder tan misterioso ejercita Satanás sobre la vida del pecador? Es como cuando Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué has